Amados hermanos, en la preciosa fe de Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar, por favor, amados hermanos. Y también les invito a que tomen su sagrado volumen, su sagrada Biblia. El día de hoy, en esta tarde, hermanos, vamos a recordar un poquito acerca de la vida, la trayectoria de tres grandes personajes, tres grandes líderes del pueblo de Dios, tres grandes guías. Son algunas cosas o algunos datos que ya hemos visto, pero nunca hace falta volverlos a repasar, ¿sí? Volverlos a recordar. Y me estoy refiriendo en este caso sin decírselos, vamos mejor a leer los nombres de estos tres grandes personajes. Allá en el libro de Miqueas, vamos a ver el libro de Miqueas en el capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 4. Ustedes pueden leer con su mente y su servidor voy a leer en voz alta. Miqueas capítulo 6, versículo 4. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de siervos te redimí. Y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Tres grandes líderes. O sea que nuestro Dios no únicamente envió a Moisés. Hubo quienes de entre el pueblo de Dios, que también fueron príncipes, se hicieron esa pregunta: ¿y por qué solo a Moisés? ¿O acaso nada más a Moisés? Si nuestro Dios había puesto también a Aarón y a María como guías del pueblo, personas muy importantes, ocupaban un papel esencial, hermanos, en esta trayectoria. Y aunque vamos a ser breves, vamos a leer allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, en el versículo, vamos a ver, primera carta a los Corintios, dice el capítulo 10, versículo 12. Dice de esta manera: así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Así que el que piense estar firme, mire, no caiga. Y hay mucha controversia, hermanos, acerca de la decisión del juicio que nuestro Dios hizo para con estos tres grandes líderes. ¿Cuántos líderes no hicieron cosas según nosotros, o según para nosotros, cosas mucho peores que las que hicieron Moisés o Aarón o María? Y sin embargo, estos tres grandes líderes no tuvieron la dicha de entrar a la tierra prometida. De ahí que se cumplen las palabras que en una ocasión dijo el apóstol Pablo. Cuando leemos allá en su carta a los romanos, dice la carta a los romanos, versículo 14 y 15, el capítulo 9, verso 14 y 15, dice: pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle al Señor: ¿por qué lo hiciste de tal manera? ¿Qué es lo que sí nos dice nuestro Dios?
¿Qué es lo que le dijo a Josué? Esfuérzate, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que yo seré contigo donde quiera que fueres. Esas son las palabras y las promesas de nuestro Padre Celestial. Al final de cuentas, hermanos, Él es el que va a tomar la decisión. No nosotros, sino Él al final de todo. Cuando leemos un poquito, ya que el tema es sencillo, el título, el nacimiento y muerte de tres grandes líderes. Cuando vemos, por ejemplo, a estos tres grandes personajes, y si yo les pregunto, ¿quién era el mayor y quién era el menor? A ver, ¿quién dice el mayor era o la menor era? De estos tres, ¿quién habrá sido el mayor o la mayor? Hermano Isidoro. Aarón era el mayor. ¿Y acá quién era el mayor? Aarón. ¿Y por allá atrás quién dijo? María. Nadie dijo que Moisés, ¿verdad? A ver, Aarón, María y sí, de grandes de edad. No de estatura, no de quién tenía el privilegio más grande, no. Tenían la misma encomienda, ¿sí? Se les dio un papel a los tres de ser guías del pueblo de Dios. Vamos a ver entonces, vamos a comenzar un poquito así rápido. Vamos a ver ahí en la pantalla, yo tengo acá también lo que ustedes van a ver, solo voy a mostrarles una página. A ver si se ve en el PowerPoint. Ustedes me dicen cuando ya esté. Ya está, ok. Solo la primera página. Aquí lo vamos a ver rápido. Dice nacimiento de María. El nacimiento de María, el año es un aproximado, tal vez con 1 o 2 años de diferencia. En el 1583. Aarón nace en el año de 1575 y Moisés nace en el año de 1571. ¿Quién era mayor? ¿Quién? A ver, otra vez. María nace en el 1583. Aarón en el 1575. O sea, va bajando. Y la tercera persona que nace, Moisés en el 1571. O sea que María le ganaba aproximadamente ¿con cuántos años a Aarón? Con 8 años. ¿Y con cuántos años aproximadamente le ganaba a Moisés? Bueno, con 12 años, aproximadamente con 12 años. Cuando salen de Egipto, ¿en qué año salieron de Egipto? 1491. María, hermanos, cuando leemos un pasaje, allí en el libro del Éxodo, en el capítulo 15, pueden dejar ahí la proyección, mis hermanitos, por lo mientras. En Éxodo capítulo 15, dice el versículo 20, una de las profesiones o de los dones que tenía María, la mayor. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando en la mar al caballo y al que en él subía. Estamos hablando de el año aproximado de 1491, o sea, 1583 para 1491, ¿cuántos años son aproximadamente? Este es para más o menos ver en qué edad andaba María. 92 años, sí.
92 años aproximadamente tenía María, y digo aproximadamente porque estamos usando la cronología de Ussher, ¿verdad? Hay otros que usan otras cronologías, pero hay diferencias, se diferencian con 1 o 2 años. Pero según la cronología de Ussher, hermanos, cuando esto sucedió fue en el 1491. María entonces salió a danzar y para esto entonces no hay edad, ¿sí? No hay edad. En el 1491 a los 92 años aproximadamente. María, hermanos, dice allá el libro de los Números capítulo 20, versículo 1. Números capítulo 20, versículo 1. Y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y asentó el pueblo en Cades, y allí murió María, y fue allí sepultada. En Cades, en el desierto de Sin, en Cades. Allí murió María, y allí fue sepultada. ¿En qué año murió María? María, hermanos, sale de Egipto en el 1491, pero no logra vivir los 40 años hasta el 1451. Solo vivió en el desierto 38 años. O sea, sale ya en el 1491 y muere en el 1453, faltando 2 añitos para que entraran a la tierra prometida. ¿Sí? 1453. Porque la entrada triunfal, no a Jerusalén, sino a la tierra prometida, se llevó a cabo en el 1451. ¿Okay? 51. Entonces, este capítulo 20, versículo 1, hermanos, tiene la cronología del año de 1453. Ahora, en la Biblia no encontramos, hermanos, la fecha exacta de su nacimiento, pero yo lo que hice es que me fui de adelante hacia atrás. De adelante hacia atrás. Podemos hacerlo rápido, ¿verdad? Espero que no se turben su mente. Los que les gustaban las matemáticas, pues van a poder hacerlo a la calculadora. Ok, ¿cómo es que sacamos, diríamos, o se podría sacar la edad de María? María, hermanos, si nace aproximadamente en el año de 1583 y muere en el año de 1453, está viviendo aproximadamente ¿cuántos años? 130 años. ¡Wow! ¡Qué bendición! Sí, la mujer fue la que vivió más que Aarón y más que Moisés. ¿Cuántos años vivió Moisés? 120. ¿Y cuántos vivió Aarón? 123. Sí, 123. Pero no nos dice a qué edad murió María. Solo vemos que sí murió en el 1453. Ahora, si nos vamos un poquito hacia atrás, vamos a ver, hagan la cuenta, aunque sean las calculadoras. 1453, 1491, que es cuando salen de Egipto, ¿cuántos años había allí en María? 38, ok, 38. Ahora, María es más grande que Moisés, porque ella lo cuidó, aunque sea por los 3 meses. Okay. Moisés, cuando, vamos a ver, desde que nace y se presenta ante sus hermanos, dice la Biblia, que tenía 40 años. No voy a llevar ahorita las citas, no es muy necesario. 40 años. Luego huye a Madián, se va a Madián y regresa cuando ya tenía 80 años. ¿Sí? 80 años. Ahora entonces, estamos hablando de cuando nace a cuando sale de Egipto Moisés, tenía una vida de 80 años. Ok, esos 80 años, sumémoselo a María, a los 38, ¿cuánto nos lleva?
Era mayor que Moisés. 80 más 38. ¿100 qué? 118. Ok, 118. Ok, ya vamos llegando a los 130. 118, ok. Ahora, Moisés, ¿en qué año nace? Vamos a ver allá en Éxodo capítulo 2. Veamos Éxodo capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Aquí vemos el nacimiento de Moisés. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la cual concibió, Jocabed, y parió un hijo, y viendo que era hermoso, tuvo el escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calafateola con pez y betún, y colocó en ella al niño y púsolo en un carrizal a la orilla del río. Se trata de Moisés, el nacimiento de Moisés. Y hermanos, según la cronología, esto sucedió en el año de 1571. ¿Okay? 1571. O sea que de 1571 a 1453, que es cuando muere María, tiene aproximadamente 118 años, María, ¿ok? 118 años. ¿En dónde está el resto? Para llegar a los 130. A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde está el resto? ¿Dónde están los otros 12? Bueno, aquí mismo, aquí en el capítulo 2 del Éxodo, miren qué es lo que pasa. ¿Cuántos meses lo cuidó su madre? Lo amamantó 3 meses. 3 meses, ok. Dice el versículo 4, que vamos a encontrar, dice, y paróse una hermana suya, no hermana de la hija del faraón, sino hermana de Moisés. Y paróse una hermana suya, o sea, la hermana de Moisés, a lo lejos, para ver lo que le acontecería. Y la hija de faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas, esta palabrita es muy importante, doncella. Doncella es una joven que ya entró a sus 12 años, ya es una adolescente, no es una adulta ni es una niña, está en su adolescencia. A partir de los 12 años ya entraban a su adolescencia. Hoy en la actualidad en el pueblo judío, bueno, dicen que a los 13 años y los hombres a los 12. Bueno, pero desde el momento en que ya empiezan a arreglar, ya se convierten en doncellas. Dice el verso 5, y la hija de faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y como la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, o sea, la hermana de Moisés, dijo a la hija de faraón, ¿iré a llamarte un ama de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella. Ya era una ¿qué? Miriam, una doncella. Ya era una doncella, hermanos. Según el versículo 8, y la hija de faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Llamó a la madre del niño. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos allá en Deuteronomio, vamos a ver el libro de Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22, versículo 15. Entonces el padre de la moza y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. ¿De qué se está tratando aquí esta lectura? Se trata de
de una doncella, hermanos, una joven que ya se puede casar, se ha casado. ¿Y qué era lo que hacían en aquel entonces? Ahorita dicen las judías que esto ya no lo hacen, pero en aquel tiempo se hacía. Dice que los padres, la primera noche, hermanos, de la pareja, bueno, ellos se quedaban a esperar afuera y después de un tiempo ellos tenían que levantar, dice, la cobija, el trapo, o lo que fuera ahí, el manto, y guardar esa señal. De tal manera que si en algún momento el que se había casado con ella decía esta muchacha, pues ya no era virgen, entonces, ¿qué era lo que hacían los padres? Iban ante los jueces, presentaban la señal, pues ahí estaba el castigo para este hombre que había levantado pues una blasfemia contra esta doncella, contra esta virgen. Este texto los llevé para que nos demos cuenta de que cuando se trata de una doncella, se está tratando de alguien que ya es una joven, no es una niña, tampoco es alguien arriba de 20 años, no es una adulta, o aquí como de 18 años, ¿verdad? Así que Miriam ya andaba entre sus 12 y 14 años, 14 añitos, ya profetizaba incluso. Era profetisa, tenía el don de profetizar. Y ahí entonces tomamos esos 12 años y nos llevan aproximadamente a 130 años. Es la edad de Miriam. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿quién fue el siguiente hijo? Aarón, ¿verdad? Cuando leemos acerca un poquito de la vida de Aarón, Aarón muere a los 123 años. Tristemente María no entró a la tierra prometida. ¿Cuál fue una de las grandes faltas que ella cometió? ¿Qué hizo? Murmuró en contra de su hermano Moisés. Dice que ella se juntó con Aarón, pues eran los mayores. ¿Tenían derecho o no tenían derecho? A ver, ustedes digan. Es como que el más chiquito, ¿sí? Nosotros somos los mayores. Bueno, eso es lo que pensaría quizás María. Sí, ya a sus 90 y tantos años. Moisés apenas a sus 80, por ahí. Entonces, sí murmuraron en contra de Moisés y nuestro Dios los llamó al tabernáculo. Entonces se enojó fuerte nuestro Dios, de tal manera que María quedó toda leprosa, dice la Biblia que quedó como blanca como la nieve. Y entonces Moisés tuvo que interceder por ella, pero nuestro Dios le dijo, ¿acaso si una hija avergonzara de su padre no le escupiría la cara? Era una costumbre que tenían en los tiempos del esposo de Ruth. Se quitaban a veces la chancla, cosas así, ¿no? Bueno, pues así también María tiene que sufrir su vergüenza. Y entonces tuvo que salir del real durante 7 días. Pero su papel era tan importante y tan esencial para todos esos millares que dice la Biblia que no caminaron. Se quedaron ahí hasta que regresara María. No podían vivir sin María. Su profetisa, sin su panderista, ¿verdad? Era una cantante y también le gustaba el instrumento. Entonces, Aarón, hermanos, él muere, vamos a leer allí en el libro de Números capítulo 20, también donde murió María, versículo 24 primeramente. Números capítulo 20, si alguien tuviera un micrófono me puede ayudar. Números capítulo 20, primeramente el versículo 24. Aarón fue, hermanos, importante o no fue importante. Claro que sí, fue tan importante, hermanos. Tan es así que nuestro Dios pues le dio un papel esencial, el del sumo sacerdote.
todos los suyos. A ver, el verso 24 y luego el 26 al 28, por favor. Dice, Aarón será reunido a sus pueblos, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Y haz desnudar a Aarón sus vestidos, y vistes de ellos a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a sus pueblos, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a ojos de toda la congregación. Y Moisés hizo desnudar a Aarón de sus vestidos, y vistiólos a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Amén. Amén. Aquí vemos la sentencia también para Aarón, el sumo sacerdote. ¿Qué era lo que había hecho? Hermanos, a lo mejor cuando nos ponemos a escudriñar nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que quizás hemos hecho muchas cosas peores que Aarón. Claro que esto no significa que vamos a entrar a la vida eterna, porque al final de cuentas el Padre Celestial es el que va a decidir. Pero ¿qué fue lo que hizo Aarón? Lo que acaba de leer nuestra hermana, ¿verdad? Fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Cuando dijeron, Israel, nosotros les tenemos acaso que dar agua. Y golpearon la peña, hermanos, más de una vez que así había ordenado nuestro Padre Celestial. Y se ve que fue algo tan sencillo, tan simple, pero por haber sido rebeldes, dice, no entrará a la tierra prometida. Ya cuando leemos en el capítulo 33, de ahí mismo de Números, 33, verso 39, vemos cuántos años vivió Aarón. Estamos hablando ya del 1452 en el verso 39. ¿Cómo dice, hermanita Nelly? Y era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Hor. Amén. Amén. ¿Cuántos años tenía Aarón cuando murió? 123 años. Así que ¿en qué año nació? A ver, ¿quién me dice en qué año nació? Si murió en el año 1453. ¿Okay? 1453. Y él tuvo una vida de 123 años. ¿En qué año nació? ¿En qué año? A ver. 1333. A ver, vamos a ver, ese según la calculadora. Ok, vamos a ver. A ver, 1452, hermanos. María fue en el 1453, Aarón 1452 y Moisés en el 1451. Ok, 1452, restémosle, diríamos, restémosle 123 años. ¿Cuánto nos lleva? O sumémosle, pues. Sumémosle, porque para irnos hacia atrás hay que sumarle. Va hacia arriba. ¿Okay? Si venimos de allá para acá, entonces vamos a ir hacia abajo. En 1452 más 123, 1575. ¿Ok? 1575. O sea que cuando nace Moisés, hermanos, en Éxodo capítulo 2, Moisés tenía ¿cuántos añitos? No, Moisés, perdón, Aarón. Cuando nace Moisés, ¿cuántos años tenía Aarón? Le ganaba con 3. A ver, ¿le ganaba con 4 o con 3? Sí,
Les voy a explicar un poquito las gráficas. Sí, cuando dice 8 años es de María a Aarón. María a Aarón. María a Aarón. De María a Moisés, bueno, son 12 años. Pero no puse allí de cuando nace Moisés, ¿cuántos añitos tenía Aarón? Bueno, 3 añitos, ¿no? Porque le gana con 3. Acuérdense que Moisés, él murió a los 120 y Aarón a los 123. Entonces le ganaba con 3 años. Bueno, allí en Éxodo capítulo 7, versículo 7, vamos a ver, 7:7 dice de esta manera, Éxodo 7:7. Y era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. ¿Cuántos años le ganaba? Con 3 añitos, ¿ok? Moisés tenía 80 y Aarón no se quedaba. También iba creciendo, 83. Muy bien, ¿y en qué año entonces, hermana Nelly, nació Aarón? ¿En el año de 1500 qué? 75, 1575. Ya vimos cómo es que ir de allá hacia atrás, ¿ok? Para cuando alguien nos pregunte, a ver, ¿cuándo nació María aproximadamente? ¿En el año de 1583. Aarón, 1575. Moisés, 1571. ¿En qué año murió María? 1453. Aarón muere en el año de 1400, un año 52. Y Moisés, hermanos, Moisés muere, veamos allá en Deuteronomio. Moisés muere en el año en Deuteronomio capítulo 34, versículo 8. Bueno, el 7 y 8, Deuteronomio 34, 7 y 8 nos dice: y era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y oraron los hijos de Israel. Bueno, estamos hablando del año 1451. ¿Ya saben cómo ir hacia atrás? Ahora sí, a ver. Si Moisés muere en el año de 1451 y vivió 120 años, solo hay que sumarle a 1451 120 años. ¿Y a cuánto nos lleva? 1571. 1571. Entonces, esta es la vida, hermanos, de Moisés. Cuando leemos allá en Deuteronomio capítulo 3, ¿ustedes creen que cuando nuestro Dios le dio la noticia de que no iba a entrar a la tierra prometida, se habrá puesto alegre o se habrá puesto feliz? ¿Triste? ¿Le habrá rogado? ¿Le habrá dicho, ¿por qué me has tratado así? Le rogó. A ver, vamos a ver, ahí en Deuteronomio capítulo 3, vamos a leer los versículos. Dice el verso 24 en adelante, bueno, el 23 en adelante, ¿ok? Miren el ruego de Moisés. Deuteronomio 3, 23 en adelante dice: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga según tus obras y según tus valentías? Pase yo, ruégote, y ve aquella tierra buena que está a la parte allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Moisés, hermano, se pasaba soñando, ¿sí? Con entrar, con pisar, poner sus pies en la tierra prometida, quizás con comer del fruto, hermanos. Dios siempre le había dicho que era una tierra de la que fluía leche y miel. Entonces Moisés dice: pase yo, ruégote, te ruego, y ve aquella tierra buena que está a la parte allá del Jordán,
aquel buen monte y el Líbano. Mas Jehová se había enojado contra mí por causa de vosotros, por lo cual no me oyó. Y díjome Jehová: bástate, no me hables más de este negocio. Qué cortante fue nuestro Dios. Bástate, y no hablemos más de este negocio. Y es que, hermanos, Moisés no fue un hombre como yo. Aunque algunos podrían decir, sí, fue como yo. Moisés, hermanos, era un hombre tan especial que cuando se iba a presentar ante Faraón, nuestro Dios dijo: tú serás Dios en mi lugar y Aarón será tu profeta. O sea, hermanos, nuestro Dios muchas veces usó un ángel que lo representaba, como envió a su Hijo Jesucristo, que también venía en nombre de él. Pero en aquel entonces le dijo a Moisés: tú vas en mi representación, tú serás yo. Y lo que tú digas, eso se va a hacer. Aarón será tu profeta. Tan es así, hermanos, que cuando Moisés tenía que hablar con nuestro Dios, muchas veces iba allá al santuario, al tabernáculo. Él entraba. Los sacerdotes o el sumo pontífice a veces, hermanos, pues solo tenían ciertas facultades, pero no así Moisés. Moisés entraba adentro, hermanos, y hablaba cara a cara con el Señor. Era tan grande, ¿verdad? Y así también lo dijo el Señor. Dice: con ustedes hablaré, con otro profeta, con otra persona hablaré por sueños, pero no así como hicieron Moisés, a las claras y cara a cara. Moisés fue una persona muy, muy especial. Y ya el verso 27 dice: sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al occidente y al Aquilón y al mediodía y al oriente, y ve por tus ojos, porque no pasarás este Jordán. Y manda a Josué y anímalo y confórtalo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor. Qué triste y a la vez, hermanos, pues qué alegría, hermanos, saber que Moisés, pues creemos que tiene la promesa de la vida eterna. No pudo entrar ahí, pero sí va a heredar la vida eterna, hermanos. Por último, para ir finalizando, y voy a dejar un poquito en qué meditar. Ya vimos un poco del papel de estos tres grandes personajes y lo que les sucedió cuando nacieron, cuando murieron. Ahora, hermanos, la Biblia nos habla de otras personas que fueron muy buenas también para con nuestro Dios. Entre ellas se encuentra un hijo de Aarón. Un hijo de Aarón llamado Eleazar. Y hermanos, Eleazar no está contado entre los de 20 años hacia arriba o los 600 tantos mil que salieron de Egipto, israelitas. No están contados. Y Eleazar, hermanos, se ve, se entiende, se comprende, se ve por la Escritura. Él entró a la tierra prometida, además de Josué y Caleb. Aarón, fíjense, Aarón se casa en el año de 1530. ¿Sí? No, ya no los voy a llevar a esas fechas ahorita. Más o menos para que ustedes hagan un poquito de cuentas así. Aarón se casa en el 1530. Para el 1491 habían transcurrido ya casi 40 años, ¿no? A ver, Nelly, tienes allá nuestra hermana Saraí también tiene ahí otra calculadora, a ver cuál es más a 1491, diríamos a cuando se casa Aarón, que es 1530, ¿cuántos años hay ahí?
39. Ok. Y Aarón, hermanos, él tiene, bueno, no él, sino su esposa, tiene 4 hijos. Sí, le viene a parir 4 hijos. El tercero es, bueno, está Nadab, Abiú, Eleazar, el tercer hijo. Y le nacen en Egipto. Entonces, han transcurrido aproximadamente de cuando se casa, cuando salen de Egipto, 39 años. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Números, capítulo, no vamos a ir allá, capítulo 4, versículo 3, nuestro Dios dice que todo el que quiera oficiar, el que vaya a oficiar en su tabernáculo, no tiene que ser menos de 30 años, 30 hasta 50 años. Entonces, Aarón, hermanos, que tenía más de 20, claro que tenía más de 20 ya. El Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando leemos allá en San Lucas, que es 3:23, si no mal me recuerdo, y si no me corrigen después, dice que cuando Él se presenta, hermanos, para empezar a predicar las buenas nuevas, ¿tenía cuántos años? 30 años, 30 años. Él no podía romper las reglas, porque así fue la orden de nuestro Padre Celestial. Así que Eleazar, hermanos, cuando salen de Egipto, él ya tenía más de 20 años. ¿Y en qué año muere? Eso sí les voy a dar la cita y el año para que ya ustedes hagan sus cálculos, y ya en otro momento hablaremos de sus hijos, los hijos de Aarón. Ocuparon papeles muy, muy importantes también. Cuando nosotros leemos allá en el libro de Josué, capítulo 24, aquí encontramos el año, la muerte de Eleazar. El que muere primero es Josué, después murió Eleazar, hijo de Aarón. Cuando leemos allá en el versículo, vamos a ver, Josué. Versículo 32 y 33 dice: y entraron en Sichem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Gemor, padre de Sichem, por 100 corderas, y fue en posesión a los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, al cual enterraron en el collado de Pines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Estamos hablando de que Eleazar murió en el año de 1420. 1420. ¿Okay? Ya espero que ustedes hayan aprendido a sacar ahora los años, a partir de cuando salieron de Egipto, o a partir ya de cuando se casó, por ejemplo, Aarón, que fue en el 1530. Entonces, después vamos a hablar un poquito acerca de la vida de Eleazar, hermanos, y por qué Eleazar pues sí entró a la tierra prometida, aparte de Josué y Caleb. Claro que cuando se habla de Josué y Caleb, se está hablando de los 600 y tantos miles que fueron contados, pero no así los de la tribu de Leví, ellos no fueron contados, no están incluidos. La tribu de Leví no está incluida en los 600,000, diríamos, vamos a poner número redondo, si no están incluidos ahí. Ahora Aarón murió, Moisés murió, muchos murieron porque desobedecieron, pero encontramos a personajes también que fueron obedientes al Señor, sí, de esa tribu, aparte ahora de Josué y Caleb, que no eran parte de esa tribu. ¿Okay? Les invito a que se pongan de pie y vamos a recibir a nuestro hermano superintendente, y pasa a vosotros.